Uno. 3, 2, Bienvenido a un nuevo capítulo de Entre Copa y 3. Copa junto con los panelistas de siempre, Christopher, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nicole. Eh, Esperemos que este capítulo sea de su agrado, espero que lo puedan ver tranquilamente y puedan opinar después con nosotros el día miércoles en un live dedicado al capítulo que vamos a subir el día domingo. El día domingo, ¿Sí? exactamente. Sí. ¿Cómo están, chicos? Aquí es el Estaba esperando otra estupidez, Dios mío. No, ¿cómo la semana? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo estuvo esta semana? cansada, pero Intensa, fue una Intensa. semana súper intensa. Sí. Sí, intensa, sí. Sí. Bueno, puede ser, sí. Sí, puede ser intensa. Pero Sí. bueno, Sí, una última semana del complicada. mes, entre comillas. Sí. Fin de semana largo se viene ahora. Puta, para algunos yo trabajo mañana. O me dais cualquier Yo pena. trabajo el lunes. Ah, me dais más pena. No, yo descanso. Ah, Descanso. ¿viste? Me dais cualquier pena. Pero sí, bueno, una semana, como Tú no dijo trabajas, amigo, ¿cierto? intensa. No, No, gerente. lamentablemente no trabajo. La suerte de unos Sí, de otros. sí. Pero bueno, antes de comenzar y hablar sobre el capítulo ¿Qué nos convoca? que nos convoca, nos compete, recordar que tenemos auspiciador. Sí, Así una que le vamos a dar mención. una mención a. Vamos a pedir, pero espérate, vamos a pedir disculpas primero porque el capítulo Andas anterior. pidiendo disculpas, weón. No, hay que pedir disculpas, que no nos llegaron las pizzas por no nombrarla en el capítulo anterior. Es que no podíamos traer la caja. No se podía traer el material. Pero sí, Pero mira, llegó un quequito, van llegando cosas de a poco. Yo creo que en algún momento, en algún capítulo va a llegar alguna pizza, yo creo. por último dura la weón. Congela la weá. Ya, viste que echaste sapo de versión. Pero no, no, sí. Ya, Te fuera está de broma, muriendo encima. fuera de broma, sacar el oxígeno para que le pida, pobre. No, la verdad es que se le menciona a la pizzería Las Bichotas. Sí, Recuerda que están ubicadas en Hijuelas, Calera, solamente la gente de sí, de los alrededores. La alrededor. de Cerrillo, por favor, no llame. Así que, nada, muchas gracias por el auspicio, Gracias por el apoyo. Las Bichotas. Sí. Así que, eso. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicos? Hoy corresponde el tema de Marcial Maciel, el hombre que engañó al Vaticano. Wow, tema delicado, ¿eh? Tema sensible. Sensible. Sí, Sí. Le iba a sacar algunas un fotos. capítulo que toca muchas cosas. Y tocó muchas cosas. Y siguen tocando muchas cosas. Sí, tema delicado, Es pero un tema aquí lo delicado. vamos a ver desde la perspectiva de entre copa y copa, así no. Tan seriamente no lo vamos a ver. Es Bueno, un tema entretenido, bueno. delicado, un tema No, pero un tema fuerte. Sí, fuerte, eso. sí, fuerte, sí. Que, se supone que una persona que es cercana a Dios es más cercana al diablo que a Dios. ¿Y por qué culpar al diablo de nuestros actos? Ya, puta, ya nos fuimos para otro lado. Es que también es cierto, po. Sí. ¿Por qué culpa del diablo? El diablo no te Si no te nosotros pone todos una pistola en la cabeza. Pero si lo hablamos en el capítulo de Sí. Ángeles y Demonios, pues sí. Ah, no, vine yo a ese capítulo. No, Pues falté a esa prueba yo. Pero es que a nosotros nos regalaron el libre albedrío. Sí, sí, está No, bien, pero, sí, está bien. Ya fue decisión de cada uno Claro. cómo uno se comporta. pero es como dicen, pues, si el diablo ya puso su cola en el Vaticano hace mucho rato. Sí, Hace mucho tiempo que qué cosas malas pasan en el Vaticano. el tema es cómo pasan las cosas y por Es que el Vaticano esconde muchas cosas. sí, po, y por qué se hacen los desentendidos del tema. ¿Por qué ocultan? Ah, porque deben tener igual yayitas, pues, es como se dice, yo no, si tú hablas yo suelto, si tú me acusas yo te acuso. Ya, pero ¿por qué ese fin de proteger tanto a una persona que hace daño? Porque de partida el Vaticano tiene sus propias leyes, no pueden ser juzgados por las leyes civiles, Pero esa que ley fue hace poco, claro. deberían ser castigados como cualquier ser humano normal. Pero es un Claro. estado, pues, un estado más, ellos Sí, tienen pues, sus pero es que propias ellos, leyes. al final, el castigo de ellos, ¿no? Los vamos a trasladar a otro lado para que se siga portando mal. Los vamos a excomulgar, como Claro. lo que pasó con este cura que por allá vamos. Sí. Claro. Como una persona que bueno, ellos están representando como la divinidad de Dios, ¿cierto? Sí. Como personas.
La pregunta dice, ¿cómo una persona puede mantener una imagen intachable durante tantos años? Eh, por lo que estuve viendo en el documental, tuvo esa figura, bueno, primero que todo porque tuvo el apoyo de su tío, el obispo Ten- González. tenía apoyo familiar. Tenía apoyo dentro, o sea, porque él de hecho, a pesar de que formó su congregación, O sea, en después esa de un cuestión hay montón, pituto. después de un buen año, no fue como... De hecho, había mucha gente que no la quería, pero él hizo una jugada para que el Vaticano la validara como congregación, Mm. porque el Vaticano lo iba a castigar, no lo iba a permitir, pero él se adelantó, mandó a firmar unos papeles, se lo firmaron, y después que llegó el castigo no podían hacer nada porque ya estaba validada por el Vaticano. Sí, en 1941 fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo, con el objetivo de formar sacerdotes disciplinados, intelectualmente preparados y leales al Papa. Yo creo que también ahí juega la lealtad al Papa de vender ese cuento de que nosotros nos portamos bien, pero por debajo hacemos otras cosas. Pero es que él tenía su jugada súper marcada porque este cura eh, tenía el control de todo, po. Él era el que los confesaba, él era el que hacía las misas, como que Sí, dentro pues, de su es congregación, la él máxima, era todo, la autoridad máxima. él era todo, o sea, no pasaba nada Sin que él sin no que él lo supiera. supiera, Mm, ¿cachai? Que de hecho, bueno, ahí hay varias cositas, pero claro, él sí, tenía una red de apoyo, claramente no era Sí, solamente po. él, estamos hablando de exacto. que estaban metidos cardenales, obispos y de ahí para arriba, Sí, gente muy secretario, cercana. secretario del Papa y el mismo Papa, que si no me equivoco era el Papa Pío XII, el que estaba en ese momento y él sabía de las cosas que pasaban en ese momento. Es que en realidad todos los papas no estaban al tanto de lo que está pasando. Sí, ahora en el documental también salía que se supone que el Papa tiene su mano derecha, que es el secretario, Claro. y a él le llega toda la información que pasa, todo lo que pasa en la iglesia, abuso, corrupción, tráfico, lo que sea, Sí. le llega al secretario. Se supone que el secretario es la mano derecha del Papa, que el Papa confía plenamente. Pero el problema pasa en eso, que el secretario, ¿qué es lo que hacía? Filtraba la información. Abuso, ¿sabes qué? No, esto lo archivamos. No, esto no se lo mandamos al Papa. Y el Papa, confiado en lo que el secretario, su mano derecha, le mandaba, él lo leía y lo firmaba. Pero obviamente hubieron muchos casos de abuso que nunca le llegaron al Papa. ¿Cachai? Entonces, claro, podéis decir que en cierta forma quizá hay algunos que no sabía de lo que estaba pasando por esa filtración de información. Pero si eso, bueno, con el Vaticano pasa en todos lados, po. O No, sea, siempre hay claro. alguien, Sí, siempre siempre hay hay un alguien que lugar quiere cortar aquí. que oculta la información, la misma Todo, Contraloría de Chile. en todo ámbito está pasando. Pero, pero eso, sí, pues. ¿Fue un fracaso de una institución o de quienes la dirigían? Yo creo que fue un fracaso de ambas partes, po. Yo creo que ambos, quienes dirigían y quien... Porque, a ver, déjame ordenar un poco la idea. Se me fue la conexión HDMI. Ya te llegó Satélite, el igual se TDH, se cayó. desconectó, se cayó la red. Se le cayó el satélite también. No tengo la conexión Tesla, po, weón. No me llega así No, a satelital. no llega aquí Starlink. Estamos Eh, bajo. ¿Tienen tel? ¿No te llega? No, pésimo servicio. yo sí tengo Tel ordinaria. Tú tenés WOM. No tengo WOM, ¿qué te Tenés pasa? claro, peor todavía. Oh, Ordinario. ordinario, ordinario. Ya, pues, ¿cuál fue la pregunta? ¿Me la repite, por favor? ¿Fue un fracaso de la institución o de quienes la dirigían? Sí, pues, ambos, pues. Claramente ambos fallaron, pues, weón. Gente Sí, pues. ocultando información y ya después en la institución el mismo secretario de Estado, que vendría siendo la mano derecha del Papa, que ocultar la información. O sea, al final todos sabían, si era una red que todos sabían, obispos, cardenales, todos los buenos Sí, que sabían lo que estaba al final se pasando. estaban haciendo los locos, ¿no? De hecho, incluso el primer niño que Se llamaba Miguel Ángel. se llamaba, Christopher Alegría. desgraciado, Era ¿a tocado. dónde fue que tenía este muchacho? Luis creo que se llamaba, que fue el primer niño que abusó de él. Y él, de hecho,
le dijo a sus padres y los padres acusaron, llegó la acusación, pero al final, como dije, Sí, pues no, nunca le llegó al Papa, sino que esa información se archivó y supuestamente cuando iba a llegar el castigo, como al Papa no le llegó, ese castigo, como la hoja oficial, nunca salió, mm. porque Pero ocultaron la ahí hay información. un tema, porque Marcial Maciel pasó por 3 papas. Pío XII, Pío XII, Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, Joseph Ratzinger, sí, el Benedicto XVI. Benedicto XVI. La principal, yo creo que entre el mandato de Juan Pablo II y el paso a Benedicto XVI lo que hizo fue que él sabía mucha información. Es que él investigó, Él investigó, porque él cuando estaba con Juan Pablo II era uno de los principales que buscaba a los culpables por el tema de los abusos. Y él, asumiendo su papel de papa, al final él tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque él no podía llevar la carga, aparte de ser como el juez y el verdugo de su séquito. claro. Entonces él tenía que buscar, por eso él renunció para que el papa actual, él tiene una cercanía sea más cercano a la gente, ¿cachai? Es que Más lo que actual. pasa es que esa jugada que hicieron, que tú dices que tiene una llegada más cercana a la gente, es Mm, por lo mismo, porque con esta cagada que quedó, obviamente mucha gente se alejó de la religión. exacto. Entonces, La, la gente ¿qué hizo? no cree en la iglesia. Buscaron lo que pasa es que lamentablemente buscaron una imagen muy parecida a Juan Pablo II, como Mm, el papa cercano, como un papa con cara así claro. como querible, Mm. pero al fin y al cabo Juan Pablo II también está metido en la mierda, porque él también sabía. O sea De que hecho, Juan Pablo II bautizó a uno de los hijos legítimos del, sí, del padre Maciel hay una en foto una ahí. ceremonia privada. Exacto. O sea que él sabía a quién estaba bautizando, no era cualquier niño, él sabía Mm. que era el hijo del, ¿cachai? Entonces, esa jugada que hicieron, igual yo creo que tampoco resultó tan bien, porque hasta el día de hoy yo creo que mucha gente no va a la iglesia por lo mismo. Sí, pues, mucha gente se alejó por lo mismo, por el tema de los abusos, ¿cachai? El mismo tema del poder económico que existe en el Vaticano, ¿cachai? Que al final venden la pomada que hay que ser caritativo, ¿cachai? Y al final el Vaticano es el país más rico del mundo, ¿cachai? El Estado más rico del mundo. Y ellos son los más ricos, po. Exacto. Donde hay más riqueza si quisieran, podrían eliminar el hambre de África aún y les sobraría plata. Les sobraría plata. Sí, ¿no? Yo no sé dónde está el voto de pobreza No, que no tanto hacen, existe, o que hablan del pobre, No del existe, rico. no existe. No, estamos claros que no. no existe el Y ahí, voto de Porque si no y pobreza. ahí también, pensando en el tema de los curas que son pedófilos o abusadores, yo también le echo la culpa también al tema del celibato, ¿cachai? ¿Por qué? Porque un hombre no deberían quitarle el celibato. El hombre Es que yo debería, lo encuentro debería, que es estúpido. debería tener familia igual nomás, ¿cachai? Que hay hagan una su... religión, Deberían tener, parece que son los ¿cuánto es? Agnósticos, ¿no? no, pero hay una religión, hay unos curas que pueden tener familia. No me acuerdo por Que eso. algo así, Pero parece que como los agnósticos, algo evangélicos, ¿cachai? así. Tienen Ellos tienen, familia, claro, yo no ¿cachai? encuentro que es El absurdo que ellos así como voto, que, sí, Lo que pasa es que te venden, la Iglesia Católica en este caso, que es la mira, que estamos hablando, te perdóname vende, que yo lo diga de esta forma, pero yo siento, perdóname, pero discúlpame. perdóname, pero discúlpame, pero siento que es lo mismo que los pastores. ¿Por qué tengo que mantenerlo yo? ¿Por qué tengo que darle yo de mi sueldo? No, es que la Biblia dice que tú tienes que, ¿cuánto dice? ¿Diezmar? El diezmo. ¿Diezmar? ¿Algo por ahí? Ah, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer? Oye, me saco la mugre todo el mes trabajando, ¿cachai? ¿Y por qué yo tengo que darle a él, pues, ¿cachai? O sea, está bien que él pueda servir una iglesia y o todo lo sea, que tú queráis. es para los servicios que él hace para la iglesia. Es que por eso te lo venden, pues. No, mm, que para que construyamos nuestro Ya, templo, pero para que por lo eso no lo digo. mantengamos lindo, que hay que comprar esto, hay que comprar esto otro para nuestro templo, porque todo te lo venden como para el templo, claro. ¿cachai? Pero al final igual donde Lo hay mismo pasa con plata, la Mira, iglesia. yo tenía un La iglesia te hace compañero de exactamente lo mismo. trabajo que él estaba estudiando para ser pastor. ¿ya? Los papás de su esposa eran pastores, ¿cachai? Y pucha, por ahí también en una conversación se les salió que con la plata que juntaban de los feligreses le pagaban la carrera a él. Bueno, sí, pero si eso Pero si al pasa, final pues, donde hay weón. plata siempre va a estar mano negra. Si al Entonces, por final, eso te digo, ¿por qué yo o por qué cualquiera tiene que ir?
Y ellos tienen que como que lucrar con la... No, es que si tú no diezmas, no, Dios no va a bendecir tu hogar. ¿A dónde la viste? ¿Cachai? O sea, si querís plata, trabaja, pues, Es que ¿cachai? por eso Igual te que ese Los digo, curas video deberían hacer lo mismo. que Dios le ha dicho que le tenía que comprar el iPhone, el el iPhone, último el iPhone último. a él y a la señora. No, Claro. pero lo que voy es que estaba hablando del tema de que los curas no pueden casarse por lo mismo, porque te venden. Ellos podrían casarse, Sí, pues podrían Sí, deberían trabajar, lo que pasa es que casarse, podrían hacer tener todo. hijos. te venden su discurso, porque la Biblia dice que Jesús nunca tuvo familia, nunca tuvo, ¿cachai? Pero Pero, yo no dije- pero Jesús sí estuvo con María Magdalena Fue y hombre igual. sabían que andaba con María Magdalena, entonces, claro, pero ellos te No, quieren vender la imagen de no, un yo no Dios, sabía eso. puro, ¿cachai? Como que él no tuvo familia, entonces ellos tienen que seguir el mismo camino. Sí. Pero mentira, pues si Jesús estuvo con María Magdalena, pues bueno. Entonces, por eso digo, ¿qué sentido tiene que existe el hombre y la mujer? Si para eso fueron Pero sí, creados, sí, sí, pues sí, eso es. para coexistir los dos y Yo creo, es más, si los sacerdotes pudieran tener familia, créeme que la weá del de abuso la sería pedofilia en el Vaticano se acabaría. O en gran parte, gran parte, gran porque al parte. final igual son mentes Sí, po. enfermas también que le gustan a los niños todo eso, sobre todo, po, weón. Pero es que Es yo, porque él es que está más a la mano, pues Sí, weón. pues, lo que tienen más cercano. yo aparte que son más vulnerables. Sí. Entonces, por ejemplo, dentro de los documentales que vi, Ahí lo viste, obvio, de la verdad, pasa. sí, en el auto, ahí iba escuchando, em, hablaba de que, por ejemplo, habían sacerdotes, un porcentaje de sacerdotes que sí, por ejemplo, toleraba bien el celibato, Claro, sí, como ¿cachai? todos, pues. Sí. Pero había otro porcentaje que mostraba depresión, trastornos de comportamiento y cosas así. Y otro porcentaje, ¿cachai? Que tampoco la pasaba muy bien, que digamos, ¿cachai? Que tenían que estar así como bajo oración y la cuestión. Pero si eso no es estar bajo oración, te tiene que ver un psicólogo, ¿cachai? Mm. Pero también muchos, cuando llegaban las horas de la noche, decían que el silencio que de repente podía haber durante el día en las congregaciones, en la noche se acababa porque se daban de latigazo y se escuchaban los latigazos en las piezas para quitar los pensamientos impuros. Y también ocupaban el silicio, que era esa herramienta que tú viste el código Da Sí, Vinci, que se apretó. que el buen se apretaba una hueá Sí. de fierro, Mm. con una punta que ya, también lo ocupan mucho eso para, según ellos, como para quitar de su mente ese pensamiento Impuro. impuro. Pero al final no resulta, pues, weón, A si ver, al final, resulta. Mejor que se agarren a combo en el patio, un ring de boxeo, pues, weón. Más fácil, porque entre ellos claro, se agarran a combo y se boten todas las tensiones. Y se descargan. claro, ahí se pueden descargar. Ahí se pueden descargar con las tensiones. ¿Cachai, no? ¿Quién fue Marcial Maciel? Sus primeros años, dice que nació en México en 1920. Provenía de una familia profundamente católica. Desde joven manifestó interés por el sacerdocio. Hizo la fundación de los Legendarios de Cristo. Ajá. En 1941 fundó la Congregación Sí. de los Legendarios de Cristo Mm. con el objetivo de formar sacerdotes disciplinados, intelectualmente preparados y leales al Papa. Con Mm. el tiempo, la congregación se expandió a más de 20 países, fundó colegios y universidades, atrajo importantes donaciones de empresarios y benefactores, llegó a tener una gran influencia dentro del Vaticano. Ya, mira, hay varios puntos que tocar. Por ejemplo, él tenía el don de la palabra. ¿Por qué? Porque engatusaba a las familias, sobre todo las de bajos recursos, ¿cachai? Que le entregaban a los niños a la congregación Sus para que inicios, ellos sí. los formaran, ¿cachai? Y a su vez engatusaba a la gente para que le diera plata, pues, ¿cachai? Le diera dinero para mantener su congregación. ¿Cachai? Que llegara a formar universidades y colegios porque muchos millones pasaron Sí, por el bolsillo del, pues, ¿cachai? Bueno, sí, de hecho, obviamente. el, eh, sí, pues, él se acercó a una señora, a la primera viuda que fue en México, a una viuda de un empresario. Ah, sí que El caso tenían, más conocido fue el de Flora Barragán, de claro. Garza, viuda de Rubén N. de Garza, que era un empresario de Monterrey. Ella buscó refugio dentro de la religión, ¿cachai? Después de la muerte de su esposo.
De hecho, él la hacía llamar hija, no. La hija decía que él parecía un santo, que tenía un carisma elevado, que es lo que decís tú. Mm, Hablaba poco, suave y delicado. O sea, tenía ese don así como de verse sí, como puede verse calmado, así así como un ser así ya. Como que ¿Cachai? superior, levitaba, un ser superior. como que Digo, levitaba. Claro. claro, entonces él lo que hacía con esta señora, que él la adulaba, ¿cachai? Y le propone que ocupa un lugar especial dentro de la congregación y del cielo por dar dinero y por Mm, aportar tierra, ¿cachai? De hecho, él le dio el nombre de Madre de la Legión, ¿cachai? ¿cachai? Ahí ya O sea, le él ya le vendió un vendió, po, puesto para que usted va a ella ser la Madre de la Legión. ya te ganaste Y el la vieja cielo. ya, ya tengo el Ya el cielo, y cielo ganado. démosle tierra. De hecho, ella tenía 112 terrenos que le dejó el empresario, el Mm, marido. Ella llegó a donar, no a la iglesia, al padre al Maciel, padre Maciel. 107. 107 terrenos le cedió. De hecho, ella fue la primera que le cedió el terreno Mm, para que hiciera esa congregación, su primera su- congregación, el mm, primer colegio creo que era. sí. De hecho, ese colegio, que era, no me acuerdo el nombre, pero el primer colegio que él lo hizo pensando en las familias más ricas, porque ella le dio la entrada a que conociera a otros empresarios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Formó ese colegio de costos elevados y todos los hijos de esa gente así se lo entregaron al padre Maciel para que lo educara bajo el lema de Legionarios de Cristo. Legionario de Cristo. ¿Cachai? Pero esa señora lo ocupó como su... De hecho, la hija decía que sentía celos porque hubo un momento en que la señora ya no se preocupaba tanto de ella y era solamente el padre y escribía cartas y todos los días. Incluso ella dice que en alguna oportunidad ella cree que ellos tuvieron una relación. Mm. Ya dicen que fue como la primera amante, entre comillas. Sí, sí. Bueno, si el padre Maciel tuvo familia por fuera, Sí, pues si tuvo familia, hijo. hijos. Pero si imagínate que lo que decía Christopher al inicio, que la sanción que ellos tenían era como que fueran rotando de congregaciones porque los iban Mm, cambiando. Y que les ponían, no sé, pues que era por licencia médica, que era por esto, que era por otro, pero así como puras Para tonteras, tapar, claro. para tapar, ¿cachai? Y hubo un momento en que llegaron y de los que estaban rotando, imagínate que ellos rotaban por el tema del abuso. Claro. sí. Y en un momento solo una congregación tenía 90 abusadores. O sea, 90, imagínate la cantidad de niños abusados que hay. Ese es el tema, Y ¿cachai? fueron niños que estaban en situación de vulneración, que no tenían un hogar, que tenían familias disfuncionales, que llegaron a la iglesia buscando un refugio y fue la misma iglesia que los dañó. Exacto. Que se aprovechó de la esperanza que le daban a ellos. Oye, o sea, si engatusó una señora que tenía más de 100 hectáreas de tierra, o sea, ¿cómo no iba a llegar al Vaticano? Por eso tenía el No, don de aparte, bla bla. Aparte, mira, ¿sabes por qué el Vaticano también lo protege? Y por esto mismo. Como se acercó a las familias más ricas, los donativos eran jugosos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el secretario de Juan Pablo II y el del Papa Pío XII Ujú. recibían sus sobrecitos de 5.000 o 10.000 dólares mensuales. sí, O sea, les weón, imagínate, pagaban. mensuales de recibir 5.000 o 10.000 dólares mensual al Vaticano Mm, todos los meses. sí. Venga, no, el padre no me lo toquen Por porque eso él trae tenía, dinero. tenía al secretario Por eso engatusado para que tenía no al gato, llegara más ¿cachai? arriba. Y cualquier cosa, si alguien sabía de lo que él hacía, él lo silenciaba con eso. Claro, Le Claro, daba su, le le daba el daba sobre, su ya te platita, dije, yo tendría que el haber sido coin. monja. ¿cachai? Entonces, No creas. complejo. O sea, aquí también Sí, 5.000 o 10.000 dólares sí, mensuales, pues, weón. por eso tenía, no le llegaba la información al Papa. El secretario No, estaba porque le comprado. convenía, po. Imagínate, Obvio, imagínate sacar al sacerdote de esa, no recibe más plata, po. no, po. Y el Vaticano deja de recibir plata. O Calladito sea, no nomás. la recibía el Vaticano, la recibía el secretario. Pero Él supuestamente estaba era para, forrado. claro. No, El ascenso al poder del padre Maciel. Maciel construyó una imagen pública impecable. Era considerado
era organizador, excelente recaudador de fondos, Ajá. referente para miles de jóvenes, hombre de absoluta confianza para muchos dentro de la iglesia. Su influencia era tan grande que muchas denuncias no prosperaban, lo ¿Viste que lo que conversábamos en el estábamos principio. conversando? ¿Viste? Durante años fue presentado como un modelo de santidad, mientras ya existían acusaciones en su contra. Y por lo mismo, habían acusaciones, pero como nunca llegaban a, sí, denuncia, 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 pero al final nunca le llegaba al Papa, pues, bueno. Nunca Entonces había una al real final, investigación. claro, quedaba ahí y ahí quedaba, pues, y la Sí, archivaban, pasa a archivarse, sí. se archiva. De hecho, por eso son las famosas cartas del Papa, que cuando se muere un Papa o deja un Papa el poder, toma el otro, el Papa siguiente, y él puede decir, ya, abramos estas Claro, cartas, ¿cachai? Y ahí después se van enterando de muchas weas, pues. ¿Cachai? Estos archivos, ya, veamos. Oye, pero mira esto, ¿cachai? Pero el Papa una vez que lo abra tiene que dar conocimiento de... No es como que él lo abra y ya no, esto ¿quién no es? hablemos. No, mejor no nos El conviene. Juan si lo abre tiene que hablar de lo que sale, ¿cachai? Claro, ¿Qué es lo que le pasó a Joseph Ratzinger? exacto, porque él ya sabía mucha información. Sí. Las primeras acusaciones. Las primeras acusaciones surgieron décadas antes de que el caso se hiciera público. Ex seminaristas denunciaron que habían sufrido abusos cuando eran adolescentes. Ujú. Maciel utilizaba su autoridad espiritual para manipularlos. En algunos casos, decía necesitar tratamientos médicos como pretexto para cometer abusos. Muchos denunciantes fueron ignorados o desacreditados. ¿Por qué denunciarían tantos años después? Yo lo digo por miedo. Principalmente el miedo al principio que lo lleva al silencio, ¿cachai? Imagínate una persona que a lo mejor no tiene familia que lo respalde o que le diga que, me imagino que el que está siendo abusado va a hablar con tu papá y tu papá va a decir, no, pero si él es una persona santa, ¿cómo te va a hacer eso? Sí, ¿Cachai? bueno, No, no le no le creían, en van a ese creer. tiempo no le creían, pues no, No, porque él no era le una creen. persona Él, santa, ¿no? él no puede hacer eso, ¿cachai? Entonces al final yo creo que varios fue por miedo, por Y aparte es que desacreditar. todo lo que él hizo fue para protegerse, po, Claro, el Claramente. ¿cachai? manipular. Preocupaba por el miedo, preocupaba Sí, el po. miedo del... De hecho, la primera víctima, como te dije yo, se llamaba Pero si la humanidad ha sido manipulada por el miedo. El Obvio. obispo González fue el que lo cubrió, que te digo yo que era el tío del Maciel, po. Y él fue el que cubrió la primera denuncia, Mm, que fue del niño Luis, ¿cachai? Y después abusó de Carlos y José, que también son hermanos de Luis, que también sí, era el tren. eran tres hermanos. Sí. Pero Luis fue el que lo confesó, le dijo, porque como confesión tuvo no podía hablar, el cura que lo confiesa no puede hablar, pero el cura le dijo, trata de, lo mismo que me contaste a mí, cuéntaselo a alguien, cuéntaselo a tus papás. Y él fue el que acusó, y por eso que después la acusación llegó al obispo González, Mm, pero al final, como es el tío de este weón, nunca llegó a, mm. a la acusación, po. Y Claro. eso Quedó ahí, lo tapó, lo tapó ¿cachai? y lo trasladó. Parece que O ahí lo sea, trasladaron. sí, pues se preocupó del mismo ser el confesor de los seminaristas para controlar que nadie fuera a saber, ¿cachai? Claro. Entonces él tenía un eslogan que decía, vocación perdida, condenación segura. O sea, tú pierdes tu vocación, te vas condenado al infierno. Entonces ese era el miedo que el buen inculcó en su congregación. Claro. Si tú me acusas, si tú pierdes, si tú hablas, vas a dejar de ser seminarista, por ende no vas a poder ser sacerdote y te vas a ir condenado al infierno por hablar. Entonces, por eso ¿por qué nadie habló con el tiempo? Por lo mismo, Por porque lo mismo. ocupó ese miedo. Ese Claro. miedo para ¿Cachai? tenerlo Imagínate un niño de silenciado. 12 años, 13 años, Va a 14, creer, pues. cree, po, ¿cachai? Chucha, no, es que si hablo, voy a dejar de ser cura, pero me voy a condenar al infierno. Y en esos tiempos, como era tanto la religión y eran tan creyentes, que creían que se iban al infierno por hablar, po. Claro. Sí, es verdad eso. La doble vida. Con el paso de los años salieron a la luz hechos que sorprendieron incluso a sus seguidores. Se descubrió que tuvo varias relaciones sentimentales, mantuvo distintas identidades en diferentes países, tuvo hijos mientras seguía siendo sacerdote. Algunas de las personas cercanas a él informaron haber sido engañadas sobre quién era realmente. Estos hechos mostraron una vida completamente distinta a la imagen pública que proyectaba. ¿Cómo alguien puede mantener tantas identidades?
durante décadas. Ahí volvemos al mismo tema, que él tenía al final el don de la palabra, pues, al final él sabía dar vuelta a la gente, pues, al Y el que final, sabía, igual le pasaba dinero y chao. exactamente, tenía el poder económico y tenía el poder de la Y palabra. tenía redes. Y Si aparte, eso, sí, al final ¿cachai? Ponte podía tú hacer lo ya, que quisiera. ponte tú ya, tú soy el padre Maciel, Christopher en un alto mando. Yo te descubro, yo te acuso, Mm, pero como él te cubre, queda nada, que nada, ¿cachai? Al final pasa el sobre. ¿cachai? Y lo mismo, ya sabes que ya, puta, me pillaste, toma, te paso plata y quédate callado, Claro, te cambia el auto. ¿cachai? No, Coimisión. La investigación del Vaticano. Tras años de denuncias y presión pública, el Vaticano abrió una investigación. En 2006 se le ordenó retirarse del Ministerio Público y llevar una vida de oración y penitencia, Imagínate, eso no es castigo, po. Oración y penitencia. sin ejercer funciones sacerdotales. No hubo un juicio canónico completo debido a su edad y estado de salud, pero la decisión fue interpretada como un reconocimiento de la gravedad de las acusaciones. Posteriormente, la propia congregación de los Legendarios de Cristo reconoció que su fundador llevó una vida incompatible con los valores que predicaba y pidió perdón por el daño causado. O sea, tenemos que conformarnos solamente con el perdón. con el perro. Con el perdón. Por eso Y lamentablemente no pagó, no pagó, o sea, no imagínate el pagó, castigo que fue, ya no puedes hacer más misa, no puedes. no puedes hacer más misa. Oh, y probablemente para tu casa descansar si ya no. Ya hiciste todo lo malo que hiciste y puedes seguir. Y todo el dinero que recibió, bueno, así. Exacto. Entonces, No tiene sentido ese ese fue el castigo. gran castigo, o sea, O eso es sea, lo los que, hijos que tuvo viven tranquilos. Por eso mismo, ese están es el forrados. castigo, ¿cachai? O sea, esa es la raya que te llega a molestar un poco de la iglesia, ¿cachai? Claro, Porque que al final termina como encubriendo. institución terminan cubriendo y que las víctimas se conforman con el puta perdón, Sí, perdón por lo que hizo el sacerdote, vamos a tratar de que no vuelva a suceder. Y con eso me tengo que conformar. no, tiene que haber un castigo. ¿Cachai? Tiene que haber un castigo, o sea, él tenía que haber sido preso, él tenía que, por último, si no es con la justicia tradicional, ellos también tienen que tener una cárcel para los violadores o Claro, abusadores o la corrupción que igual pasa en el Vaticano. Si el tema, bueno, el tema de los abusos es uno y el otro es el tema del lavado de dinero. O sea, todos saben, también sale un documental de que los narcos mexicanos lavan dinero a través de estas weas de donación y cuestiones así, Ajá. ¿cachai? A través del Vaticano y esa wea es un secreto a voz. Entonces, eso. chucha, weón. Y claro, la PDI o cualquier institución de policía de cualquier estado no puede hacer nada porque el Vaticano es un estado aparte. Claro, Chucha, y con eso, weón, se libran de todas las penas y de todas las weas. que Entonces, están protegidos. O por sea, eso, imagínate que más encima, por ejemplo, cuando empezó esto, que fue en los años 800, con el que fue con los franciscanos, las víctimas, los niños que llegaban a la iglesia porque eran niños abandonados y todo el tema, que, no tenían, que eran huérfanos, si sorprendían a estos tipos, ¿cachai? O sea, abusando de los niños, los castigados eran los niños, no ellos. imagínate, por eso. Pues Es sí, lo que le pasa al Maciel, por su inicio. Porque él era medio afeminado. Si de hecho él tiene gestos, dicen, de adulto, él también maneja como unos gestos medio delicados. Que de hecho la hija de esta señora que fue supuestamente pareja de él, dijo que él era un hombre así como tan delicado que si él no fuese sacerdote, fácilmente lo podrían confundir con un afeminado, o sea, con un gay, ¿cachai? De hecho, él fue abusado cuando chico por un arriero del trabajador del papá. El papá trabajaba en el campo, tenía tierra. Y él no quiso decir nada al papá porque dijo, si yo le digo a mi papá lo que pasó, mi papá va a pensar que yo lo provoqué. imagínate, Porque, weón. porque de hecho los hermanos lo molestaban diciéndole que era afeminado, ¿cachai? Entonces, él no quiso acusar al trabajador con el papá por lo mismo, porque el papá iba a pensar que él lo había provocado. O sea, imagínate el nivel igual de como depresión que tenía, po, weón, Es que en ¿cachai? esos tiempos ser, Es que lamentablemente sí, todas pues estas ser personas Y ahí fue afeminado, son cuando él se enfermas. refugió como un poco en la religión, porque hay que recordar que la mamá era la religiosa. La mamá tuvo como ese sueño frustrado de ser
como como novicia, como se llama, de Mm, monja, ella tuvo ese sueño frustrado y como ella no pudo ser, quiso claro. meter al, Y aparte que a él le sirvió para ocultar su orientación. sí, pues su orientación, exacto. Mm, Claro. De hecho, era a los 16 años cuando estaban en el seminario, lo veían que entraba, que llevaba niños a sótano y se escuchaban cosas. O sea, los vecinos decían que qué raro que un niño de 16 años, mm. ¿cachai? Vestido con todo su sótano y todo, llevara más niños a un sótano. Y que más encima se escucharan bullas en la noche, ¿cachai? De hecho, la primera vez que lo echaron de un seminario, lo echaron a las 12 de la noche. Lo corrieron a las Mm. 12 de la noche. ¿Qué es lo que hizo? Un seminarista dijo que lo habían pillado con otro en la cama. Esa fue la primera vez que lo echaron. Lo habían pillado con un seminarista en la cama. Entonces, Juan ya venía enfermo de antes, pues, Ya weón. tenía su... Bueno, en realidad, gran parte de las personas que son abusadas al final Terminan repitiendo el terminan patrón, pues, repitiendo el weón. patrón después, pues, ¿cachai? No estoy diciendo que todo, pero Pero gran la parte gran parte repiten. lamentablemente repite el patrón, pues, ¿cachai? Pero mira, la verdad, con todo esto, cuando esto, a ver, no lo voy a decir de una forma elegante, pero estos desgraciados, más encima que van agarrando poder, por decir así, que van agarrando poder, Mm. o sea, más encima después es prácticamente imposible demostrar la culpabilidad de Sí, ellos. y que tienen ¿Cachai? Porque van la así mentalidad, ¿cachai? como arañas, ¿cachai? Agarrándose de todos lados. ¿Por qué? Porque empiezan a conocer gente importante, ¿cachai? Porque, claro, como tienen el don de la palabra, Sí, entonces no sé por qué se hacen amigos de la gente del Vaticano, que tienen llegada, que tienen, no sé, amigos que tienen que ver como con las leyes. Entonces todo juega a su favor, exacto. porque lamentablemente en este país es prácticamente imposible cuestionar o ganar la lucha de las personas poderosas porque ellos compran todo. Que eso cuando ya empiezan a agarrar poder, Compráis los jueces, compráis fiscales, compráis compráis todo lo todo, que po. Es que con plata compráis todo. con plata, compráis lo que Lo queréis queráis, todo, lo queréis todo. compráis lo que queráis. Es por eso que también es importante escuchar a las víctimas y también seguir los mecanismos de investigación, porque aquí en Chile, no sé si estará hoy en día, pero se estaba planteando o se hizo un movimiento que se llamaba No me preguntes más. ¿A qué se refería con esto? A la protección de los niños. Porque, por ejemplo, cuando un niño, un adolescente o algo es abusado, a ti te llevan a hablar con la fiscal. Entonces, cuando tú estás frente al fiscal, tú le tienes que contar toda la historia de nuevo. Cuando te llevan al servicio médico legal, Constante no. de partida, cuando llega la brigada especializada de delitos sexuales, le tienes que contar la versión. Llegas al hospital o al servicio médico legal y le tienes que volver a contar la historia. Después vienen a tomarte la declaración y tienes que volver a contar la O sea, historia. tenéis que revivir la historia tantas Revivir la veces, weón. historia, claro. Entonces, claro, después llegas, terminas eso. Después que te citan de nuevo y te vuelven a contar y tenés que volver a contar la historia. Y no te puedes, como se dice, no puedes ni repetir ni equivocarte. Mm. Porque si tú te equivocas o dijiste, no, pero es que tú antes dijiste, pero es que puta, ya repetís tantas veces la misma estupidez, que ¿qué sentido tiene, pues, cachai? Debe ser una pura vez y que ellos vayan copiando. ¿Tienen la declaración? Préstemela. Entonces, Toma. ¿qué es Claro lo que que la pasa? tengan Que ahí este movimiento que reventando. se estaba haciendo era para que, por ejemplo, con la autorización obviamente de los padres, Mm. se grabara a la víctima y después ya no se le volviese a preguntar lo que le pasó. Sí, aparte Esa fue revivir el una pura dolor vez, un pues. montón de veces, pues, y con gente que tú no ¿A conoces. quién fue la primera que tomó la declaración? Aquí está la declaración, préstemela. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Súmale que no tan solo, por ejemplo, con estos desgraciados o este enfermo mental del Maciel, que abusó de muchos niños, Mm. adolescentes, súmale que son familias, la mayoría, que no tenían muchos recursos.
Mm. ¿Qué familia va a tener para pagar un abogado de un proceso tan engorroso y tan largo? Ninguno, por eso buscan a gente vulnerable. ¿O tú crees que la familia promedio va a tener los recursos para estar pagándole a un abogado por cada instancia? Mm. ¿O que no es desgastante emocionalmente para estar escuchando a su hijo revivir en cada vez que se le ocurre? No es que tiene que volver a declarar. O sea, si es tortuoso para un niño, imagínate igual para los papás de estar escuchando eso, Claro. ¿cachai? Porque es tu hijo al que le pasó, no es cualquier cosa, Mm. ¿cachai? Entonces, en base a eso, de repente igual como sociedad, creo yo, como tirón de oreja, es como, bueno, escuchemos a las víctimas. A veces tienen más que decir de lo que uno cree. Así es. Lamentablemente en esos tiempos una persona que era cercana a Dios supuestamente era lo máximo, ¿cachai? Máxima confianza, podían hacer lo que quisieran, pues, ¿cachai? Cerebro. No podían contradecir lo que él decía. Es que lamentablemente la iglesia se prestó Aprovechó para su que poder. circulara mucho enfermo en la cabeza hoy. Mira, para mí, lamentablemente, todos estos que son curas y toda la cuestión son los hueones cacho de la familia. Ese que no tiene pasta para ni una hueá, que sea cura. Métanlo para allá. Ese que no tiene idea para dónde va la micro, metámoslo al seminario. Oye, ¿te iba a ser cura? Yo quería ser monja, weón. Che, Estamos cagados, estamos weón. cagados, ¿viste? He sido como papa callado, ¿no? ¿Viste, Miguel? Para allá, yo sabía que te iba a sacar. Sabía que iba para allá. Tú eres el alcohólico del. Ah, no, el acólito del cura. Que fue abuelito harto tiempo. Sí, y ahora soy alcohólico. De Yo soy alcohólico pasaste a alcohólico. alcohólico. Subí de nivel. No, no llegaste a cura, llegaste a alcohólico. Llegué a curado. De alcohólico pasaste a alcohólico y después No, de pero alcohólico. ahí, sí, pero ¿sabéis qué? Igual, a pesar de todo, Perdón. por lo general, en esa iglesia donde yo participé, debo decir que igual nunca pasaron ni nada por el estilo, ¿cachai? O sea, O sea, no está, claro. tuvimos dos, puta, yo, con los sacerdotes con los que yo compartí en misa, puta, la verdad, excelente, o sea, nunca tuvieron una doble intención, puta, ni con la gente que yo acolité, ni con niños que participaban, o sea, Mm, nunca vi como, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Cachai? Siempre muy correctito, de hecho, como que con suerte te saludaban así, una distancia. ¿cachai? Siempre en una distancia por Mm, lo mismo, ¿cachai? Por lo menos con lo que yo compartí. sí. Eh, pero... No, pero con esto no estamos diciendo que son todos, Ah, ¿cachai? Claro. Obviamente. Estamos hablando de un Tú, no, pelafustán en claro, no, porque específico. acuérdate que nosotros igual fuimos a la misma iglesia, hicimos, ¿cachai? pero debo reconocer, Y la comunidad era muy linda, ¿cachai? Conocimos mucha gente pero así como aceptable. conocí a estos dos sacerdotes, también debo reconocer que conocí seminaristas que eran gay, ¿cachai? Quizás va a sonar un poco prejuicioso lo que voy a decir, pero por ahí también puede partir un poco el tema de los abusos. Claro. O sea, yo creo que también, me imagino que varios seminaristas O entre ellos, que ¿cachai? toman Que pasen que cosas toman entre el ellos. camino, a veces porque no quieren asumir, ¿cachai? Que su orientación o no Claro, decírselo a los demás, ¿cachai? Es como que No se van a exponerse. esconder. Exacto, como que se van a esconder a las congregaciones, se ¿cachai? esconden debajo de la Ya, sotana del obispo. ya me estoy poniendo así con ella. Se ponen Pero debajo de la Oh, sotana del shit. obispo así. Venga, venga. Dice, venga, seminarista. Y el Ah, obispo venga, así. mira, yo en lo personal también participé en una iglesia mucho tiempo. fue expulsada. Estudié en Pero el di que colegio una. católico. Después fue Ah, Anabel. Estudié en un colegio católico. satanista. Satanista, que es colegio católico. Participó en una iglesia satanista. Satánicas. De hecho, la Nicole en misa daba vuelta la cabeza. Ya, Oye, me tengo que quedar callada. Lo peor, ya. ya. Y en esa iglesia estaba el, ya tengo que empezar, el padre Enio.
Enio Peñalosa. Y también el súper correcto, Padre Peña. Enio estúpido. Era estúpido. Puta. Padre, no sabía que era estúpido. Perdón, no sabía. Ella dijo que era estúpido, lo odio. Sí. Era de los curas que jugaba la pelota, po. En los recreos con los cabros Sí, jugaban pues la venga, pelota. venga, préstamela. No. Ándate, por favor. Échenlo. No. Otra vez peleando con la puerta. Denise, mira, otra vez está peleando con la puerta. Puerta, deja tranquila a Denise. O sea, A todo esto, una Mención mención para las a la bichotas. bichota. vamos, háganlo como corresponde. Tienen que empezar a ponerlo ahí. Sí, tranquilo. El próximo capítulo va mejor. Ya, pues. Pizzería de las bichotas. Del miércoles, tú vas. ¿Qué? Del miércoles que tuviste para hacer la cuestión. Ah, claro, que yo estoy todo el día aquí. Claro. No sé nada yo, como dijo. Ya, pues, ¿qué pasa con el estúpido de Ennio? Qué buena onda. jugamos Pidan la su pelota. pizza, por favor, pidan su pizza. Ya, pues, hagan la mención como corresponde, no sean ordinarios. Ya, pues si a vos te pagaron, pues bueno, vos tú sí. Por favor. Acá una pequeña mención para la Ah, sí, pizzería La entonces, Pichó. Está ubicada en Calera cerca de escuelas. Así que a toda Ya, su pues, gente y háganle, cercana al háganle, lugar háganle, puede háganle, hacer háganle, sus háganle, pedidos al háganle, mejor háganle, lugar de háganle, comida rápida. Un abrazo Se y está hagan sus muriendo. pedidos ya. Ay, Dios mío. ¿Nos pueden auspiciar servicios funerarios, por favor? Servicio funerario, por favor. Lo recibimos con una postulante. Le ponemos ahí un cajón. Servicio En funerario. cualquier momento te va a salir el chancito. Estoy luchando con eso. Estoy luchando. Con el chanchito. Me dice, weón. Ya, ¿cómo es posible este suceso? Dice, ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo es posible este proceso? Esta wea. No lo puedo entender. Ya, viste que el tema es serio, no vamos a estar riéndonos. Va a venir el padre Macera a tirarte las patas. O te va a pedir otra cosa. Creo que te va a pedir otra cosa. Perdí ese ya, güey. Empezar a aparecer Puta, que sea, perdón. Permiso, perdón. Este weón. Ya, pues, po, Maritela. ya, póngase serio, po. Se nos murió. No, Ay, ay, ay. que en paz descanse. Ya, Entonces, volvamos al tema. ¿Crees que el poder puede no va a funcionar. No parece. Íbamos tan bien. Así nomás con las pistoleras bichotas. Haga su pedido, por favor. Calera, cijuelas, alrededor. Calera. Calera. Vieja calela. Ya, po. Ya, pues lee. ¿Qué fue esa weá, Nico? ¿Qué weá? ¿Te estáis desempleando? ¿Qué chucha? Estoy llorando, estoy llorando. Oh, espérate un poquito. Ay, que de verdad que me tengo que poner. ¿Ya viste? Dale, Se va a sopa. morir, weón.
Ay, ay, ay. Bueno, pequeño break para mencionar Pizzería Las Bichotas por cuarta vez. Hagan sus pedidos en Hijuelas, alrededores, Calera. Sí, ya estamos al día, Dani. Mande las pizzas nomás. Ay, ay, ay. Aquí mándenla por. Ay, ay. Te vas a escuchar clarita, güey. Ya. Ya, pues Está buena volvamos. tu risa, sí. Está más dental que la había escuchado. Oh, Dios santo. Qué vergüenza, güey. Ah, Sí. Capítulo de infarto. No voy a volver. Ay, es que el HDMI está más lejos ahora, weón. El HDMI estaba ahí la semana tírate pasada. delantera, tira delantera. Ay, ya. Ya, por favor, Por volvió. favor, volvamos. Vamos, Ah, pausa de hidratación. ay, ay. Puta, no puedo tomar, güey. Ay, ay. Vamos a cortar este pedazo de que no sé. ¿Crees que el poder puede hacer que las personas dejen de cuestionar a un líder? ¿Puedes leer de nuevo si tapaste la cara, por favor? Le costó un mundo la mano. La gente te quiere ver. Sí, pues. Ya, Ay, ya, ay, sí, ya ay. pasó. Ya fue. Ya. Ya. Está como Babidi. Ya, pues, weón, corta. ¡Maldito granuja! Te convertiré en una rica chocolate. Ay, ay, ay. Ya, pues, ¿Dónde estaba ahí? córtala. ¿Ahí? Sí. Ay, ay, ay. No sé leer. Ya, por favor. Ya. ¿Crees que el poder puede hacer que las personas dejen de cuestionar a un líder? Sí, pues. Pasó con Naciel que ese fue su principal don. ¿Qué pasó? No ¿Te se puede. llorar? No se puede así. ¡Granuja! Ay, ay. Sí, se pueden ya. Sí se puede. ¿Por qué cuesta tanto creer a las víctimas cuando el acusado tiene prestigio? Lo que hablábamos delante, Por eso tiene prestigio. Sí, pues tiene el la poder. manipulación Tiene de un las estatus redes, así Tiene un como. estatus superior. claro. No, ¿cómo se te ocurre que el sacerdote, Él cómo va a se te hacer ocurre eso. que un cura va a hacer eso? Sí, No, tía. es verdad. Y en esos tiempos, ¿no? Menos. Ese es el poder que tenían. ¿Qué Que cambio? tienen, porque todavía hay, No, yo creo que no. yo creo que todavía hay casos. Todavía hay gente No, que. claro, pero en ese tiempo era como que nadie cuestionaba, ¿cachai? Sí, Ahora pues, sí, ahora sí. ahora sí. ¿Qué cambios Ah, deberían deja ahí. existir para evitar que algo así vuelva a ocurrir? Lo que hablábamos delante, por ejemplo, que se puedan casar, que puedan hacer una vida normal. Claro, Sí, que tengan familia, si esa weá se puede prevenir mucho de estos abusos con permitiendo que los curas tengan familia, weón. Si al fin y al cabo son hombres, las monjas igual. Son mujeres. De hecho, cuántas monjas no fueron también abusadas por sacerdotes? O se prestaban también Ay, pero si cuántas monjas no en el abortaron barro porque loco. no lo quería decir. el intercambio, el intercambio. En el túnel que conectaba la capilla con la maternidad. Oh, Ah, ¿Viste? No, sí, ah, por eso te digo, sí. Pero si esa permiso. weá, por eso te digo que el tema de los abusos no es solamente con los niños, también pasaba con el tema de las sí, novicias, ¿cachai? Claro. cuando hacían los encuentros entre cura y monja. Porque también hay una Había una tal. guerra de orales, o sea, de oración. Sí, Ya, ¿se puede separar la obra de una institución de las acciones de su fundador? ¿Cómo? ¿Se puede separar la obra de una institución de las acciones de su fundador? Por ejemplo, tú tienes una fundación, así Mm, pura. mm. Entonces, Sí, de hecho ¿qué lo se voy a te poner culpa? congregación de los. Siguiente pregunta.
Pero termina po. No, porque te estoy diciendo que, por ejemplo, ya tú tienes una fundación, ¿cierto? Ajá. Ya, te pegáis un condoro. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se juzga a la fundación o se te juzga a ti? Yo creo que se termina perjudicando todo, Sí, pero porque termináis dando todo. sí, pues, la principal función de la fundación, el objetivo de que estáis prestando, no sé, pues, un servicio de ayuda y tú te estáis perjudicando a la gente, ¿cachai? Sí, pues, por eso te digo que se perjudica tanto mi imagen Sí, como la como imagen la de la de la, institución. sí. No sé, pues imagínate que una fundación que recolecta fondos para ayudar a gente más pobre y al final tú te decís una mansión. Pero es lo que pasa con el tema de la Teletón, pues, weón. Ah, Supuestamente ya el no te tema, metáis en temas delicados. pero si el tema de la Teletón es así, pues hermano, o sea, se supone que me gusta, huevo. La Pero, hueá perra. pero por eso te digo, lo que pasa es que Normal. Don Francisco cobra el 5% de puta, weón. ¿Cuánta? 33.000 millones de pesos. 5%, weón, el viejo culiado no trabaja nunca más, pues, weón. Y sin contar que antiguamente los artistas participaban por amor al arte y la cuestión, y ahora todos igual reciben su partecita, ¿cachai? Ya, pero es que igual yo también me pongo en el caso de que todo tiene un costo. No, está claro, pero se supone que esas cosas a beneficencia o para juntar plata para algo, no tendrías que tú cobrar, ¿cachai? Se supone que tú lo estás haciendo por algo mayor, por un bien mayor. Sí, pero es que yo lo que entiendo, los gastos, como que lo que cobran los artistas es como los gastos básicos, ¿cachai? Que no sé, porque cubre a la gente que te mueve, porque tú tienes que pagarle a la gente que te mueve, ¿cachai? O los sonidistas, ¿cachai? Eso necesitan un sueldo, po, weón. Ya, no, eso sí, está claro, pero lo que Pero te no es digo que el es, artista se lleve una tajada, ¿cachai? El artista no, páguenme lo que de mi equipo nomás y yo no cobro, ¿cachai? Así debería ser, lo que entiendo yo, en mi punto de vista, porque yo sé que hay mucha gente que trabaja todo en la Teletón, pues, ¿cachai? Hay gente que se saca la cresta trabajando, en mover a la gente, en trasladar gente, en mover equipos, ¿cachai? Eso es trabajo, Los ¿cachai? vehículos, todas esas cosas. Que Eso, en el eso yo fondo, encuentro que pero está eso bien, voy, el que tema, tiene que estar cubierto. pero se supone que es la televisión. Yo creo que los canales deben preocuparse de o pagarle igual el sueldo a los mismos trabajadores, pero no que salga de la Teletón, ¿cachai? A eso voy. Se supone que tú estés prestando un servicio y no que la Teletón, con la plata que recaude, tenga que estar pagando esos gastos. A eso voy. Bueno, pues eso ya es tema para otro lado. los legendarios de Cristo continuaron No, existiendo. legionario, no legendario. Son Legionarios. Saiyajines legendarios. ¡Saluja! Legionarios. Con merece, con merece, con merece. El Super Saiyan legendario. Te convertí en una rica de chocolate. Me estoy tratando de concentrar todo el rato. ¿Viste si el HDMI no funciona? ¿No llega aquí? El Ya, legendario Los legionarios legionarios de de Cristo Cristo. continuaron en Yamoshi. existencia. Ya, ya, pues, que le da el ataque, ¿no? Ya. Los legionarios. ¡Kakamoto! Ya, po. Ya, pues Miguel, ponte serio, po. Me voy a Pero concentrar. no podéis decir legendario, po. Ahora. Ya, ahora dije. ¿Y cómo es? Los legionarios de Cristo continuaron existiendo después de que se conocieran los hechos. La congregación inició un proceso de reforma, revisó sus estructuras internas y reconoció públicamente que su fundador había cometido graves abusos y engaños. ¿Ya? ¿Y? Pero Ahí eso ¿Ayudó a las víctimas? fue tratar de lavar la imagen, ¿no? lavar la ¿Cachai? imagen, pues si al final después se enteraron de que este sujeto, personaje, al final se drogaba dentro de su habitación. Sí, aparte Él era adicto parecía a los coladora fármacos. a los fármacos. Mandaba de hecho a muchos legendarios super sacerdotes, los mandaba a la farmacia a buscar Farmacia. su droga. Sí. ¿Cachai? Y ahí otro punto, como no sé, una farmacia entrega, ahí yo creo que entregaba los remedios así nomás, ¿Para quién es? Para el cura. para el cura, ya todo llévatelo, ¿cachai? Aquí uno no puede ir a la farmacia, oye, dame. No, nada, pues por eso ¿Cómo te que digo, no? pero sí, incluso él tenía, de hecho cuando él firmó para que sus legendarios, sus Ya, legionarios po. tuvieran como el visto bueno del Papa para que fuera oficial, ¿Mm? cuando llegó el comunicado de que el Papa lo iba como a que no fueran oficiales,
Él se adelantó a una jugada gracias a una carta que interceptó en el correo. A él le dijeron, ¿sabes qué? Mira, llegó esta carta. El weón la leyó, sabía que no lo iban a... Y el weón hizo la jugada de llevar unos papeles para que se los firmara. Y el weón le firmaron los papeles y como te digo, el otro día supuestamente van a buscar el correo, pero los papeles el weón ya lo había firmado. Se adelantó, Se ¿cachai? adelantó la jugada. Antes que la carta llegara oficialmente al weón, el weón ya sabía lo que decía esa carta y se adelantó a firmar ese papel. Por eso él tenía control de todo, pues, man. Ay, ¿viste? Ya. Pregunta dinámica. ¿Verdadero o falso? Falso, Falso. Marcial Maciel fundó los Legionarios de Cristo. Tan Sí, legendario, sí. Sí, pues Tan verdad. legendario. No te dijiste. No la viste, No la viste, no. no la viste. Ya empezó a reír. ¿Te la risa? Sí. ¿No lo había escuchado? ¿Lo bloqueaste? No, No, es que pero no tiene la conexión HDMI, por eso No. se escucha así. se desconectó. VGA no. Me echó a perder el parlante. Sí. Se le mojó. Sí. Suena como parlante mojado, ¿viste? Ay, qué vergüenza. Perdón a la gente, perdón. Perdón, Ay, pero Dios tengo mío que- no sabe lo que hace. Por favor, perdónala. Las primeras denuncias aparecieron solo después de su muerte, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Porque el primero fue Luis, que lo denunció en 1941. Y después Ok. fue Miguel. Claro. Después lo siguió Christopher. Pero ese duró más porque le quedó gustando. Son El Vati- legendarios míos, son de Cristo. Sí, son de Cristo, ¿viste? Legendarios míos. Legendario de Cristo. Son sevines legendarios. Hoy esto me va a perseguir toda la vida. Ya, el Vaticano. El Vaticano prohibió los anticonceptivos. Ya, el Vaticano terminó apartándolo del Ministerio Público, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Se descubrió que llevaba una doble vida y tuvo hijos. Sí, pues, Sí. Pues. Ay, tuvo dos, de hecho. El 1 y el 2. tuvo uno primero, después tuvo otro. Sí. Cosa 1 y cosa 2. Ya. En conclusión, En conclusión, que fue una persona que llegó al poder, logró llegar al poder, logró manejar a mucha gente y logró aprovecharse de mucha gente. Yo creo que ese era su fin, tener el poder, tener el control, llegar a lo más alto de... Yo creo que él quería meterse en el Vaticano. Yo creo que nunca pudo. Yo creo Sí, que por ahí claro, va. tuvo como los contactos, pero nunca pudo Nunca estar, pudo subir. Nunca pudo Claro. llegar a... no pudo llegar ahí. Nunca pudo subir. Yo creo que por lo mismo nunca pudo subir. Yo creo que, claro, al saber que, sabiendo los demás arriba lo que él hacía, obviamente dijeron, no, hay que mejor lo mantenemos Mm, acá porque si llega arriba nos puede traer más problemas. Claro. De hecho, también él llegó como a ser tan influyente porque la visita del Papa Juan Pablo a México, él fue el que organizó, ¿cachai? La visita de Juan Pablo. Es que por ¿cachai? eso en ese caso, Mm, Juan Pablo o la gente critica porque en ese tiempo ya sabía lo que hacía el padre Maciel, Y ahí ¿cachai? Y él encima Juan Pablo II en esa gira Lo que no- hace por Latinoamérica, lo- lo nombró su mano derecha. exacto. Él fue el que organizó toda su Él fue el que visita a organizó México. toda su visita. Entonces, ¿cómo? Por eso es que dicen que Juan Pablo II sabía de la atrocidad que hacía y aún así lo premió Mm, como llevándolo como su mano derecha por esta gira que hizo. ¿Cachai? Porque en ese tiempo ya se sabía de las cosas que hacía el padre Maciel. sí, entonces, delicado. Pero bueno, al final El fue, contacto, pues, bueno. sí, pues la labia. No, contacto y Sí. buena plata, o sea, Juan pagaba, pues, bueno. Sí, obvio. Y esa gira la pagó él, pues. Mm, Él tenía los contactos, Tenía los el Juan contactos. conocía a presidentes, conocía a Juanes que trabajaban en la radio, en la televisión, empresarios, o sea, el Juan se manejaba con la gente más top, entonces obviamente la gira la hizo el padre Maciel o el Vaticano se aprovechó de eso también, ¿cachai? Como, Exacto, se como aprovechó de este los weón contactos, era más rápido, ¿cachai? era más rápido, entonces, ¿qué es lo que era conveniente? Que él fuera el que organizara la gira de Juan Pablo II
que él tenía todo ya, Tenía todo listo en bandeja. ¿cachai? Pero él fue por comodidad, ¿no? Pero igual, comodidad, pero igual tapando la hueá que hacía, pues, al fin y Comodidad al y cabo, complicidad. complicidad, exacto. Mm. Sí, pues, Así que eso, el llamado también es que le crean siempre a las víctimas. Claro, exacto. Y para los que somos papás también tener ojos siempre sobre los hijos, ¿Sí? no dejarlos con cualquier persona. Como dice mi mamá, en la confianza está el peligro. Eso también. sí, por eso mismo, pues en los tiempos de hoy ya eso no se da, pues bueno. O sea, yo he visto la parroquia donde participábamos. Mm. Cuando yo participé, habían 4 o 5 grupos de 20 niños en catequesis. Ahora yo, puta, por lo que he visto, hay 7 8 niños y es Un grupo. un grupo. O sea, es un grupo. Cuando Acá está antes la habían 4 o diferencia. 5 Nosotros y más éramos de casi tanto. 20, ¿cachai? Entonces ahora yo paso y es un grupo de catequesis, Mm. un grupo de confirmación. En mis tiempos habían 8 grupos de confirmación y más de 20 niños por un grupo, Mm. ¿cachai? Entonces, claramente con el tiempo se ha visto que la La confianza gente no cree en la iglesia. Ah, Lamentablemente fue culpa de la misma iglesia. claro, no, si la culpa es de ellos mismos, no es de la gente ni nada, Ellos, es de ellos mismos. ellos mismos se ganaron el desprecio de la gente. Pero bueno, chicos, yo creo que este fue un capítulo variado. Les pido disculpas, pero el próximo capítulo Por el vuelve desperfecto la, técnico. Se vuelve nos, la dupla. se nos arrancaron algunos animales de la granja. Sí, nos arrancaron los enanitos para el bosque. La enanita para el bosque se nos arrancó varias veces. Y está escondida, no la vean que está escondida. Se ve, no se ve, No dije, se no ve, se ve. no se ve así, no. Si no me muevo, no se ve. Como Sí. dijo mi papá, yo sé quién fue. Nadie fue, ¿viste? Aquí. Así pues chicos, este Pero sí, fue. un capítulo, bueno, Sí, todo estuvo dinámico, dinámico, estuvo con entretenido, seriedad, serio, con risa, con mucha risa. la locomotora, Como que le costaba partir así. un nuevo desbloqueo de risa, subió de nivel. Subido de nivel, cambio, desbloqueo de risa nueva. Nuevo logro. Así que no, Muchas gracias por el apoyo. aquí estamos. Compártanos en las redes, por favor. Compartan, salud chicos. Salud, muchas Gracias. gracias. Esto fue un Entre Copa y Copa. Hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo. No creo. Expulsada. El reality se acabó.